Hablabas también de que tus viajes has tenido que poner muchas veces límites y decir que no. Ponme un ejemplo de algún momento en el que tuviste que decir a las personas hasta aquí. Bueno, el ejemplo más drástico que tengo fue una persona que no conocía mucho, no tenía mucha confianza con él y me propuso, bueno, yo tenía que ir a un lugar y él me dijo, venga, pues yo te llevo, ¿no? en su vehículo. Y en el trayecto empezaron a ocurrir cosas y la conversación se fue yendo por un lugar donde a mí no me apetecía absolutamente nada, ya con mucha connotación sexual, y le dije por favor que me dejara ahí, donde estábamos, y que iba a coger un transporte público. Y ahí fue uno de los límites más firmes que he tenido que poner, y que creo que muchas veces nos encontramos en situaciones así, en estas situaciones donde estás solamente con esa persona y esa persona te empieza a intentar Embaucar, sí. sí, embaucar, persuadir, y más cuando va hacia esa dirección, ¿no? Hacia el ámbito sexual, tenemos que ser muy claras y que no nos sepa en absoluto mal, incluso ser bordes. Bueno, sí, prefiero quedar borde que meterme en un jardín de donde no pueda Esta salir. situación es obvia, ¿no? De decir, pero que hay muchas situaciones un poquito más delicadas, más puntuales, en las que tú quieres poner límites porque te está quitando mucha energía, como decía Raquel. De eso vamos a hablar contigo. ¿Qué es la asertividad exactamente? La asertividad es la capacidad para expresar a las demás personas lo que tú necesitas o lo que quieres o lo que te ha molestado, de forma que seas honesta contigo misma, pero también respetuosa con las emociones de la otra persona. Entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio entre el poder decir lo que quieres decir sin hacer daño al otro, ¿no? Poniéndote en el otro lugar, pero tampoco dejándote a ti en último. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto tener esas conversaciones? Pues nos han educado de una manera en la que debemos de ser siempre muy complacientes, y si no lo somos, ahí nos entra el miedo o la culpa. Y estas dos emociones son las que más nos dificulta el decir no, el decir lo que pensamos, el poner esos límites. Entonces estamos en esas dos grandes batallas internas. ¿Qué hace una persona asertiva y qué no hace una persona asertiva? Una persona asertiva primero se escucha, identifica qué es lo que le molesta, qué es lo que le hace daño, qué es lo que le está perjudicando de alguna manera, y busca la manera, las palabras, para podérselo transmitir a la otra persona de la forma en que lo pueda entender lo mejor posible, es decir, y respetándola, ¿no? Sin atacarla, sin juzgarla, sin ser impositora, ¿no? Porque poner límites de forma asertiva no significa exigir lo que tiene que hacer la otra persona, significa traspasarle, transmitirle lo que a ti te molesta, lo que tú necesitas. ¿Y qué no hace una persona asertiva? ¿Y qué no hace una persona asertiva? Pues tenemos dos estilos de persona que no hace una asertiva. Puede ser agresiva, es decir, imponer y exigir, o puede ser totalmente lo contrario, sumisa, y callar y tragar y aceptar todo, y todo lo que le hace daño, le molesta, no decirlo. Eso es lo que hace una persona que no es asertiva, permitir cosas que después le van a pasar factura, ¿no? Eso es. Y cara, muy cara. ¿Hay una relación directa entre el autoconocimiento y la asertividad? Sí, una relación muy, muy cercana, porque si tú no sabes, no conoces cuáles son tus límites, qué es lo que te molesta, no lo vas a poder expresar. Entonces, lo primero que una tiene que hacer para ser asertiva es escucharse e identificar dónde están esos límites y cuáles son esos límites que son negociables, que se pueden hablar con la otra persona y llegar a un punto medio, pero cuáles son los límites que no son negociables. Y para eso tú necesitas autoconocerte y a partir de ahí sí transmitirlo a las demás personas y comunicarlo. Y también entender que muchas veces permitimos cosas sabiendo que las permitimos por algún motivo, porque detrás se esconde, como bien dices, un miedo, un sentimiento de culpa, una sensación de querer complacer, todas esas cosas suceden, ¿no? Ese miedo, sobre todo, a que nos abandonen, al rechazo, a que nos critiquen por haber dicho honestamente lo que necesitábamos o algo que nos ha gustado, ¿no? O lo que queremos. Entonces, tenemos mucho miedo y esos miedos a veces están muy relacionados con heridas emocionales de infancia, ¿no? Depende de nuestra crianza.
tendremos más miedos a una cosa que a otra, y también depende de nuestra crianza el sentimiento de culpa. Es decir, si hemos tenido unos padres que nos han recalcado mucho que decir no está mal y que siempre tienes que intentar complacer a los demás porque si no pues eres una persona antipática o eres una persona desagradable, desagradecida, etcétera, pues el sentimiento de culpa va a ser mayor ahí. Me imagino que esto también se aprende en el cole. Acompáñame en esta disertación que estoy pensando. Una forma de tener una conversación que nos cuesta es no echando al otro la culpa de algo, sino decir, a mí esta situación me hace sentir así, ¿qué más podemos hacer para hacer ver a la otra persona que esto no es agradable para uno? Pues esto es lo que se llaman los mensajes tipo tú o mensajes tipo yo, ¿no? Okay. Es que se trata de decir cómo me siento yo respecto a una situación, respecto a un comportamiento tuyo, no tanto que tú seas así o asá o el responsable, ¿no? No emitir un juicio contra la otra persona, sino expresar cómo yo me siento ante esta situación. Pero además de tener esta estructura de mensaje, es importante que cuando vayamos a decirle algo a la otra persona tengamos muy claro, pensemos previamente cómo se lo queremos decir. Y eso es una parte importante de la comunicación estratégica y de la comunicación efectiva. El pensar previamente cuál es el mensaje que queremos dar y a partir de ahí encontrar de qué manera podemos utilizar las palabras para que la otra persona no se lo tome como un ataque. Porque cuando la otra persona se siente atacado, ahí vamos a tener una negación total. O sea, que tener mucho cuidado y utilizar nuestras palabras. Al principio habrá que preparar estratégicamente nuestra conversación y luego nos saldrá de manera fluida porque tendremos esa costumbre que no hemos tenido. Vosotras, chicas, aquí ya empiezo a abrir un poquito el juego. ¿Habéis tenido conversaciones complicadas porque habéis tenido que poner límites? Sí, o sea, yo he tenido conversaciones complicadas en trabajo, más incómodas, más que, bueno, son complicadas, incómodas, pero en el trabajo, en pareja, con amistades. Pero creo que es una parte de tener una relación sana, ¿no? Que a veces le tenemos miedo a pues esos miedos, esa culpa de me va a rechazar o no me va a querer por exponer lo que yo siento y es una parte fundamental para que luego, es que te das cuenta, cuando tienes una conversación incómoda y la gestiones y la soluciones, como luego conectas más con ¿Cuál es la con última esa que persona. has tenido tú, Raquel? Ahora voy a ir con Bae, que dice como que no. Tú no has tenido conversaciones, ¿no? A ver, incómodas. A mí personalmente me da pereza coger, venga, te voy a llamar, ven, tal, vamos a hablar, uff. Si soy yo la que recibe la llamada y no hay otra, pues venga, vamos a quedar. Pero yo no voy a ser la que te llame y te diga, venga, vamos a tener esta conversación. Es como... Bueno, pero si hay alguien que te está tocando mucho las narices y necesitas mandarla a la mierda, ¿qué haces? educada. Yo lo digo, eso sí, pero es que a mí se me nota todo. Entonces yo ya lo digo. Yo creo Pero que por para ti eso... no es incómodo porque estás más que entrenada, además. Sí, porque yo lo digo al momento. Es decir, si a mí me molesta, por ejemplo, cómo ella cruza las piernas, si me afecta a mí personalmente, le digo, tía, pues tal, ¿sabes? Yo lo digo al momento y no dejo que se haga la bola. Y quizá por eso no tengo tanto estas situaciones o conversaciones incómodas. Vale, ¿tú, Raquel? ¿Alguna que recuerdes así que se pueda compartir o te apetezca? Bueno, en el trabajo son las más comunes, negociando precios o negociando, eso es como lo último. Así que la última conversación incómoda que he tenido. Sí, ¿tú has tenido conversaciones incómodas, Alba? Pues sí, mira, recientemente tuve una con mi madre, porque bueno, mi madre es una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Mi hermana ahora se está graduando, entonces también ha estado como muy ocupada con la universidad, trabajo de final de grado, etcétera, etcétera. Mi padre también, entonces yo sentía que no estábamos pasando tiempo juntos, como que nos estábamos descuidando mucho. Y esto se mantuvo durante unos meses y al final dije, bueno, voy a hablar con mi madre, a ver cómo le digo sin que ella se lo tomara como una crítica, porque al final son cosas que se hacen sin querer. Pero necesitaba decirle que es que nos estábamos descuidando mucho como familia, ¿no? Y que necesitábamos replantear quizá un poco el tiempo que le estábamos dedicando cada uno al trabajo y lo que le estábamos restando a la familia. Y según cómo lo plantees, la mamá de Alba puede sentir qué bonito que mi hija me necesita y me lo expresa de una forma amorosa, asertiva y proponiendo, o puede tomarse a la defensiva esta niña que se ha pensado, que ahora encima reprochándome a mí que estoy aquí dándolo todo por mis hijas. Exacto, ¿no? exacto. No es lo mismo decirle, oye mamá, es que pasas de mí,
que decirle, mamá, yo sé que trabajas un montón y que bueno, que hay obligaciones que no puedes eludir, ¿no? Pero es que os echo de menos. Ya. Es diferente. Es la manera, ¿no? Un poco. Es la manera. En la asertividad, cuando dices cómo te sientes, ahí no hay debate. ¿Sabes? Porque... Quizá hay alguna persona por ahí que nos está viendo que no es consciente de que está diciendo que sí a muchas cosas que le están perjudicando, le están mermando emocionalmente, psicológicamente, incluso la energía, como decía Raquel, y le está impidiendo avanzar en cosas que le gustaría. ¿Cómo puede detectar que eso le sucede? Bueno, hablábamos antes un poco del tema del autoconocimiento y de escucharse, ¿no? Y yo siempre recomiendo escribir, porque escribir es un ejercicio fantástico. Te hace ponerle palabras a lo que te está pasando, a lo que estás sintiendo, y cuando lo lees, al verlo desde fuera, que tomas un poco de distancia, te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que quizá desde dentro no eres capaz de detectar. Pero aparte de este ejercicio, que es buenísimo terapéuticamente, cuando uno llega al final del día y se toma, aunque sea unos minutitos antes de irse a dormir, ahí hay pensamientos que son muy clave. Entonces, esos pensamientos de qué es lo que te está agobiando, qué es a lo que no has llegado, qué es a lo que te ha generado algún malestar, es importante pensar por qué. Entonces ahí empiezas a ver, ostras, es que le he estado dedicando muchísimo tiempo a tal cosa o tal otra cosa y me estoy quedando sin tiempo para hacer esto que yo necesito hacer. Me estoy dejando a mí en último lugar porque estoy haciendo esto o esto otro, o he tenido esta conversación o esta persona ha tenido un comportamiento conmigo y eso es lo que me está generando este malestar. Entonces ahí es cuando tú empiezas a identificar, pero claro, es necesario que tú pases ese tiempo contigo antes de dormir, aunque sean nada, unos minutitos, para poder identificarlo. Si no te escuchas, no lo vas a identificar. Supongo que eso tiene que ver también, me imagino que lo has visto mucho tú en consulta, personas que quizá no tienen ese nivel de autoestima necesario para poder poner límites, ¿no? Sí, ese es otro tema, ¿no? A veces los identificamos, pero no tenemos la seguridad o la autoestima suficiente para ponerlos, y ahí hay que trabajarlo mucho. Hay que ser consciente de que tú tienes... todas las personas tenemos unos derechos asertivos básicos, ¿no? Que son los derechos que tenemos todos por el hecho de ser personas, que es el que ser tratado con respeto y dignidad, el que te hablen bien, el querer algo, el no quererlo, el cambiar de opinión, el estar en desacuerdo con algo, el ser dueña de tu tiempo, de tu cuerpo, de tus decisiones. Entonces, cuando tú eres consciente de esto y lo trabajas y también respetas los de los demás, ahí te empiezas a dar cuenta de cuántas cosas estás permitiendo y que en realidad es un derecho, que no está mal querer decidir sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu vida, exigir que te traten con respeto, es un derecho. Entonces, al trabajar mucho en eso y ir poquito a poco dando todos los días un poquito más, vas también reforzando esa autoestima y te vas acostumbrando a hacerlo.